calcular las probabilidades que les solicitan de las jugadas de la baraja añadiendo una carta que es un comodín. Como lo dice en la descripción, el comodín es la carta que el jugador decida, pero en términos de probabilidad se entiende que el jugador pues sabe decidir cuál es la mejor carta que le conviene. Por ejemplo, pensándolo de esta manera, si aquí en lugar del 6 yo tuviera un comodín, pues un jugador no va a decir que tiene un full de 5, que sería la tercia de 5, y un par de jotas. Entonces un jugador no diría eso. Evidentemente el jugador puede pensar eso, que en lugar de tener este 6 que está aquí, que sea un comodín, evidentemente puedo decir que sea una jota, pero en términos de probabilidad se entiende que el jugador decide lo mejor que le conviene. Entonces si yo tuviera un comodín aquí, pues me conviene más decir que es otro número 5 y así no tendría un full house, sino tendría un póker, que es una carta mucho más elevada. Es la única consideración. Entonces, como se le está añadiendo un comodín, ahora no tenemos 52, sino 53 cartas. Todo el total de opciones va a ser la operación matemática 53 permutación con 5, que si realizamos la cuenta de esta operación, pues prácticamente es un diagrama de árbol que tiene 344.362.200 ramas. Entonces se le añadieron prácticamente 33 millones de ramas más, únicamente por haber añadido el comodín. Voy a indicar cómo calcularía una tercia. Lo que voy a hacer primeramente es calcular el número de éxitos. Entonces el número de éxitos es igual a, tiene que empezar la operación con 5 permutación con 5. Entonces de esta manera debe de empezar esa jugada con 5 permutación con 5, que indica que específicamente estas cartas que tengo aquí me las pueden entregar de 120 formas diferentes. Noten que estoy haciendo algo, que en esta tercia que tengo aquí no aparece ningún comodín, porque piensen en lo siguiente: si tengo las 53 cartas, pues a mí me puede salir una tercia, pero no precisamente me tiene que salir el comodín, y es la situación que estoy analizando. Entonces esta es una tercia normal que se forma, por así comentarlo. Entonces aquí ya tengo el número de éxitos, y de hecho entre paréntesis le voy a poner que esto es sin comodín, es cuando no me sale el comodín en las cartas. Ok, digo lo siguiente, que para formar esta tercia, pues en primer lugar tengo 13 tercias diferentes que se pueden terminar formando. De estas 13 tercias diferentes que se pueden terminar formando, voy a decir lo siguiente, que como aquí me sobra un número 5 que puede entrar en cualquier lugar de la tercia, esto me va a acarrear la operación 4 combinación con 3, que significa que 4 cartas entran a ocupar cualquiera de esos 3 lugares precisamente para formar una tercia. Ok, ya logré tener la tercia aquí. Pero ninguna de estas dos cartas debe de ser igual. Ya no puede ser ninguna un número 5. Yo lo voy a razonar de esta manera. Lo que pasa es que si no le tendría que restar las opciones de full house. Lo voy a razonar así. De las 52 cartas ya no puedo tomar, perdón, de las 53 cartas, ahora son 53. De las 53 cartas, ya aquí en este lugar no me puede salir ningún 5. Entonces son 4 cartas menos. Entonces 53 menos 4 cartas menos, eso me da 49. Pero piensen en lo siguiente, esta carta tampoco podría ser un comodín. ¿Por qué no podría ser un comodín? Porque si no, ya no diría que es una tercia, si no diría que es un póker, diría que es otro número 5. Así es que también le restaría el comodín. Quiere decir que tengo 48 cartas. Entonces 48 cartas deben de ser acomodadas en un lugar precisamente. Por eso pongo la operación 48 combinación con 1. Esto significa que aquí no puede haber ninguna de las 48, ninguno de los 4 5, ni tampoco el comodín. Y pues acá razono exactamente lo mismo, pero ahora le añado que ya no puede haber ningún número 6. Por lo tanto sería 44 combinación con 1. Solamente recuerden que al hacer este razonamiento se está creando una permutación, por así decirlo. Entonces una permutación entre dos
cartas implica que lo tenga entre dos posiciones, implica que al final yo lo tenga que dividir entre 2 factorial. Por lo tanto, yo aquí lo voy a terminar dividiendo entre 2 factorial. Pues aquí directamente puedo hacer sin ningún problema la división entre 2 factorial. Así calcularía yo el número de éxitos para esta jugada. Entonces, si hago la operación en la calculadora, 5 permutación con 5, multiplicado por 13, que son 13 tercias, multiplicado por 4 combinación con 3 para formar la tercia, multiplicado por 48 combinación con 1 para indicar todas las cartas que pueden entrar en esta posición, menos el comodín, porque aquí no debe de salir. Y la operación 44 combinación con 1 para indicar también todas las cartas que pueden entrar aquí, a excepción del 5, 6 y un comodín. Y si divido todo esto entre 2 factorial, pues me da como resultado 6 millones. Este número de éxito sería 6.589.440. Entonces ese es el número de éxitos para formar esta jugada sin comodín. Pero puede suceder algo también. Lo que puede suceder es que se forme una tercia con ayuda de un comodín. Esta será la situación en la que se va a formar una tercia con ayuda de un comodín. Entonces el número de éxitos aquí sería con comodín. El número de éxitos estaría dado por la siguiente operación: 5 permutación con 5, indicando que estas cartas que tengo aquí pues me las pueden entregar de 120 formas diferentes. Noten que para formar una tercia con un comodín, pues realmente es como si yo tuviera aquí un par, por así decirlo, ¿no? Es un par de 5, forzosamente me debe de salir el comodín y forzosamente 2 cartas deben de ser diferentes. Así yo voy a decir que estas 2 cartas más el comodín pues forman la tercia. Entonces hay 13 tercias diferentes que se pueden formar. Este par que está aquí, que realmente va a formar la tercia, sería 4 combinación con 2. Porque solamente para esta tercia se van a ocupar 2 posiciones, ya que el comodín forzosamente lleva una de las posiciones que están aquí, pues un comodín se tiene que acomodar en solamente un lugar. Aquí sería la operación 1 combinación con 1, que pues realmente no le está ocasionando nada aquí extraño. Ok, finalmente voy a establecer que esta posición que está aquí, que tiene el número 6, debe de ser una carta completamente diferente. Piensen lo siguiente: tengo 53 cartas al inicio. Ya no puede ir ninguna de las que tienen el número 5, que son 4 cartas. Si le resto 4, me sobran 49. Pero tampoco puede ir el comodín, porque el comodín ya debe de ir forzosamente en este lugar, en esa posición, o tiene reservado un lugar, mejor dicho. Entonces ahora me sobran 48. Esto sería 48 combinación con 1. Solamente 48 cartas pueden ocupar ese lugar que está ahí. Y si se dan cuenta, lo siguiente es decir que ya no puede ir tampoco ningún 6. Quiere decir que debería de ir la operación 44 combinación con 1. Entonces, otra vez, si razonan en estas dos posiciones, al hacer 48 combinación con 1 y 44 combinación con 1, se está formando una permutación, por lo tanto lo tengo que dividir entre 2 factorial. Y si divido entre 2 factorial, pues esto me da como resultado lo siguiente: sería 5 permutación con 5. Después es por 3. Después es por 4 combinación con 2 para formar el par. Después 1 combinación con 1, es la única posición del comodín. Después 48 combinación con 1, 44 combinación con 1 y finalmente lo voy a dividir entre 2 factorial. Todo esto me da como resultado 9.884.160. Quiere decir que la probabilidad total de esta jugada que voy a hacer es el número de éxitos, que son los 6.589.440, precisamente más el número de éxitos. Esto es el número de éxitos sin comodín.
El número de éxitos con comodín son 9.884.160. Y todo esto lo divido entre el total de opciones, que para abreviar lo voy a escribir como 53 permutación con 5. Entonces ese me da el número de todas las ramas del diagrama de árbol. Y entonces lo que voy a hacer ahora finalmente es, este resultado lo multiplico por 100 y establezco que la probabilidad sería la siguiente. Entonces solamente tengo que sumar el número de éxitos, dividirlo entre 53 permutación con 5 y multiplicar esto por 100. Me da una probabilidad de 4.7837%. Esa es la probabilidad de obtener una tercia e incluye las dos opciones. La opción de sin comodín, que es la que está aquí, y la opción que es cuando me sale un comodín. Ok. Por ejemplo, aquí está una que sería aparte, que es el par. El par es algo muy parecido. Este es un par. Tendríamos que calcular el número de éxitos sin comodín. Entonces aquí sería 4 combinación con 2 para formar este par, ¿no? 4 combinación con 2. Después lo multiplico por 13 porque son 13 pares. Inicialmente lo multiplico por 5 permutación con 5 porque son las 5 cartas acomodadas de 120 formas diferentes. Después aquí ya no puede ir ninguno de los 5, ni obviamente tampoco puede ir el comodín. Así es que me restan de las 53, menos estas 5 cartas que les dije, los 4 5 y el comodín, me restan 48. Será 48 combinación con 1, 44 combinación con 1 y 40 combinación con 1. Pero estas 3 forman una permutación. Así es que lo tendría que dividir todo esto entre 3 factorial. Pues prácticamente es hacer la división entre el número 6. Ok, esta es la opción sin comodín. Piensen en esta opción que está acá. Aquí es cuando aparece el comodín. Para que me aparezca el comodín, pues voy a decir lo siguiente. Bueno, aquí de hecho me quedé razonando algo. Porque yo estoy analizando el par de números 5. Pero realmente si aquí me salieron comodín, yo no voy a decir que es un par de 5. Voy a decir que es un par de ases. Entonces así lo terminaría razonando. Como si fuera esto un par de ases. Ok. Bueno, pero siguiendo el razonamiento, voy a seguir el razonamiento del 5 para no entrar en confusiones de este tipo. Porque al final de cuentas, pues aquí se forma un par. Entonces, y ya sea que sea de as o del número 5, la operación matemática es la misma. Entonces, con comodín, ¿cómo irá la operación? Voy a pensar que es el número 5. Bueno, no, lo voy a hacer tal cual como es, con el as. Sería 5 permutación con 5. Después razonaría lo siguiente, que en el as puede entrar cualquiera de los 4 ases. Por lo tanto, irá la operación 4 combinación con 1. Noten que si lo razono para el 5, de hecho es la misma idea. Ok, pero voy a seguir diciéndolo así. Si fuera para el as, sería 4 combinación con 1, porque hay 4 ases que pueden entrar aquí y ocuparían este lugar. Debe de ir un comodín. Esto es 1 combinación con 1, porque tiene un lugar reservado el comodín. Ok, no sé si lo mencioné, también va un número 13, porque son 13 pares diferentes los que se pueden formar. Aquí únicamente estamos hablando del par de ases. Ok, estas 3 posiciones que están aquí, donde está el 5, el 6 y la J, pues ya no puede ir ninguno de los 4 ases ni el comodín. Por lo tanto sería 48 combinación con 1, 44 combinación con 1 y 40 combinación con 1. Por lo tanto, entre estos 3 lugares se pueden formar una permutación. Entonces yo a continuación lo que voy a establecer es que lo divido entre 6 factorial. Pues entre 3 factorial, perdón. Si lo divido entre 3 factorial, pues también me daría como resultado el número de éxitos del par con ayuda del comodín. Este es en el caso cuando no hay comodín. Este es en el caso cuando sí hay comodín. Si sumo los dos éxitos, pues los tengo que dividir entre 53 permutación con 5 y así obtendría también la probabilidad. Únicamente decidí desarrollar el de la tercia.
De hecho, todas las jugadas que ustedes realicen las tienen que razonar así. ¿Cuál es la probabilidad sin comodín? Y ¿cuál es la probabilidad obteniendo precisamente el comodín? Tal y cual como está aquí, que sería en la tercia. Tercia sin comodín y pues precisamente la tercia con el comodín. Entonces aquí están el número de posibilidades. De hecho, sí es muy lógico que haya más posibilidades de encontrar una tercia con un comodín, porque noten que los 5 aquí están limitados a 3 lugares, pero aquí únicamente los 5 están limitados a 2 lugares. Hay muchas más formas de que los 5 entren en 2 lugares que únicamente en 3 lugares. Entonces eso es lo que está ayudando a que haya más posibilidades. Entonces esta es la explicación del ejercicio de las cartas con comodín.